líder empresarial, presenta Rewind, un momento para ti. Esta es tu charla. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos de Rewind? Estamos en un capítulo más, súper emocionados porque vamos a tener un tema que, aunque pareciera diferente a lo que trata este capítulo o este podcast en general, tiene mucho que ver, Mari. Y bueno, primeramente te saludo. Mari, ¿cómo estás? Muy bien, Edgar. Gracias. Y contenta porque vamos a tocar un tema que es muy nuevo para nosotros. Así es. Pero que se relaciona con el mundo del vino en algunas formas. Así es. Vamos a hablar de una bebida milenaria y es el té. Y bueno, pocos saben que el té y el vino realmente son bebidas muy similares y, según expertos, son las únicas bebidas que educan el paladar, ¿no? Y por eso creo que cabe muy bien el tema el día de hoy. Y para eso también tenemos una gran invitada y tú nos la vas a presentar, Mari. Claro, tenemos a una persona que es sommelier de té. Y así es. Hay tanto que estudiar en este mundo del té que hay quien se especializa en esto. Ella es Mirel Rivielo. Mel para los amigos. Mel Sommelier, su nombre artístico. Ella es licenciada en comunicación por la Universidad de Anáhuac. Aparte es sommelier de vino desde el 2010 y por la escuela L'École de Le Cordon Bleu en México. Okay. Sí, no es cualquier cosa. Y aparte, después de aprender y saber mucho de vino, tuvo la inquietud de aprender también sobre el mundo del té. Y se primero especializó en la Escuela Mexicana de Té en el 2021 como Tea Sommelier y después en lo que es la Tea and Herbal Association of Canada en el 2022. Entonces, pues mejor que ella nos platique también. Tú. ¿Cómo estás, Bienvenida, Mel? Hola, ¿cómo están todos? Y pues muchas gracias por la invitación, gracias por abrir este espacio para platicar pues una de mis grandes pasiones que efectivamente pues es el té. ¿Desde cuándo bebes té, Mel? Híjole, pues mira, mi primer contacto con el té puro, que más adelante justamente haremos la diferencia o a qué me refiero con esto, fue alrededor de cuando yo tenía como 15 años. Y me acuerdo bastante bien, y me acuerdo porque fue un té robado, fue un té que le robé a mi mamá. Una amiga suya, fíjate, le había mandado de regalo una caja se había ido de viaje a Inglaterra y le dio una caja de té. Y mi mamá no, nadie lo toque, es para las visitas, es algo muy especial, bla, bla, bla. Y bueno, yo como buena adolescente dije, ¿cómo que nadie lo toque, no? O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué no? Pues fui y me robé un té. Y me acuerdo muy bien porque era justamente un Darjeeling, es una marca bastante conocida. Y lo preparé pues como Dios me dio a entender, porque la parte de atrás por lo general tiene las instrucciones, pero pues bueno, ¿no? O sea, lo metí en agua, en una taza, al microondas y puse mi bolsita. Sí respeté el tiempo porque eso sí leí las instrucciones y me encantó. Me encantó el aroma, me encantó cómo me hizo sentir, porque pues al final son apapachos al alma. Y de ahí quedé con, pues, una curiosidad. No puedo decir que en ese momento yo haya dicho, ya, de aquí, soy sommelier, a esto me voy a dedicar. No, la verdad, pero fue mi primer contacto y por algo me acuerdo. Algo me acuerdo de esto, además de que a la pobre mamá la dejé sin test, porque poco a poco fui haciendo robo hormiga y además los iba rellenando como los Ferrero con uvitas. Oye, eso es buen tip. Sí. Y pues ya, ese fue como mi primer contacto. Okay. Dime. No, bueno, y ahora supongo que ahora tú eres la que le lleva a tu mamá diferentes tests. Claro, le comparto y pues ahora también ella le gusta mucho, ¿no? Creo que este tipo de profesiones al final del día nos eligen a nosotros. Nosotros no es como que cuando tú eras chiquito te preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? No quiero ser sommelier, ¿no? O sea, la verdad es que no es como algo que uno hubiera puesto como número uno. Exacto. Y como que poquito a poquito te va llevando a ese camino.
y es un camino de descubrimiento y de no solamente es la bebida en general, sino también hablar sobre, ustedes saben, sobre clima, sobre piedras, sobre, bueno, rocas, ¿no? Sobre diferentes cosas que hacen de este mundo tan complejo y que hace que nos apasione tanto. Es que es una cultura realmente, lo que hay alrededor, más allá de la bebida en sí. Y a ver, yo creo que sí tenemos que primero definir lo que es el té, porque también hay muchos como estigmas y aparte hay como concepciones no tan correctas, ¿no? Sobre lo que es el té, porque lo podemos confundir con las infusiones. Con las tisanas. Yo pensé que el mate argentino era un té. ¿Y no? De hecho, hay mate sommelier. Fíjate, hasta mate sommelier ya hay. A ver, cuéntanos. No sabemos nada, somos niños de primaria o kinder en este aspecto. ¿Cuál es la definición de té? Digámoslo así. La definición de té, y como sabes, como bien dijiste, también soy sommelier de vino, entonces creo que es muchísimo más fácil entrar en este tema si usamos como este tipo de comparaciones con algo que ya conocemos, ¿no? El tequila, el mezcal, el ron, no son vinos, vamos de acuerdo. ¿Por qué no es vino? Porque no proviene de la vid. Exacto. Aunque en muchos estados y en muchos lugares existe este mal uso de palabra de vámonos por unos vinos, ¿no? Pero no es propiamente un vino eso, ni la sidra, ni nada de esto. En el caso del té, funciona exactamente igual. Solamente vamos a llamar té a lo que provenga de una planta que se llama Camellia sinensis. El mate efectivamente no es té porque viene de una que se llama Iris paragüensis. No los quiero marear con muchos nombres técnicos, pero básicamente lo que viene siendo manzanilla, gordolobo, limón, menta, todo este tipo de plantas no son té. ¿Qué? ¡Ah, caray! Y yo con mi té de limón aquí. Estás arruinando mi infancia, ¿acaso? O sea, es como la vitis vinífera. La camelia. Okay. La Camellia sinensis. Ok. Así es, lo vamos a comparar directamente. Y es algo tan grande, tan complejo, que existen 3,000 variedades, ¿no? En el vino existen cerca de 10,000 variedades. ¿Qué quiere decir esto? Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot, etcétera. En el té tenemos 3,000. Wow. Y para que se den todavía más una idea, nada más entre China y Japón existen alrededor de 800 diferentes tés verdes. Digo, Solo verdes. Que ahorita vamos a hablar de eso porque China Porque hay 5 diferentes. China es la cuna, ¿no? Sí, China es la cuna, no se me adelante porque sí, vamos por pasos. China es la cuna. Es que estamos ansiosos por saber más. ¿Y luego? Y bueno, siguiendo con esta parte del vino, por ejemplo, si tú tomas la uva Pinot Noir, puedes hacer diferentes estilos, ¿no? Puedes hacer un vino espumoso, un vino blanco, un vino rosado, un tinto. Exactamente funciona igual. Podemos tomar esta planta, algunas variedades de esta misma, y vamos a hacer 6 categorías. ¿Qué quiere decir esto? Té blanco, té verde, té amarillo, oolong, negro y los dark teas. ¿Okay? Por lo general, nada más estamos acostumbrados a escuchar acerca de té verde y té negro, y de una manera muy genérica, porque es pedir un té verde y no saber cuál es como decir, ¿me traes un vino blanco? Okay. Pero hay miles de estilos y de diferentes tipos de vino blanco. Okay, sí, claro. Y de uvas, sí, exacto. Exacto, y de uvas. Entonces, va a ser algo muy similar. Estamos acostumbrados, sí, efectivamente, al té verde y al té negro, pero cada uno, y depende cómo procesemos esta planta, nos va a dar todas estas categorías, ¿no? O sea, si se fijan, el té verde es un té que no está oxidado, que es como, se busca en su gran mayoría que esté casi como si recién lo hubieran cosechado. Y en el caso del té negro lo tenemos casi que al 100% oxidado, ¿no? Esa es como una de las grandes diferencias. Pero bueno, hay varios procesos en esto. ¿Y es un árbol? ¿Son árboles? ¿Son hierbitas? ¿Son plantas? Es un arbusto. Sí. Es un arbusto, pero también existe esta parte, bueno, pueden llegar a crecer hasta árboles, pero también existe esta parte de las vides viejas, ¿no? Los árboles centenarios o milenarios. Okay. Porque viven muchísimos años y uno puede tomar un té de una, o sea, ya viejo sería alrededor de los 400 años. Y también tienen como toda esta parte de genética, de memoria, que el sabor cambia y es muchísimo más frutal, igual que en el vino. Entonces, también tenemos toda esta parte de también, no sé, de árboles salvajes, ¿no? Que viene siendo a lo mejor más cerca como a la viticultura biodinámica, ¿no? Por ejemplo, o sea, como toda esta parte. Sí, y en algún lado leí que también manejan blends.
de té. Así es. Ahí vamos a la diferencia de lo que es el té puro, es a lo que me refiero, es que solamente va a ser 100% Camellia sinensis. Ujú. Si nosotros decidimos agregarle un poco de manzanilla o, por ejemplo, el masala chai que ya trae especias, entonces ya estaríamos hablando de una mezcla de té o blends. Ok. Entonces sí tiene Mucha mucha similitud con los vinos. Así es. Bueno, pero blends, porque existen blends de solo Bueno, Camellia sí. sinensis, como vendría siendo el English Ok. Breakfast, por ejemplo, que es una mezcla de tés negros. Pero infusión no es que esté mal dicho como tal, es a lo mejor más fácil acostumbrarnos a decirle al resto de las hierbas infusiones, pero en realidad es el verbo, ¿no? El té es una infusión de Camellia sinensis. O sea, al momento Ok. que tú lo pones en agua caliente, ¿se infusiona? ¿O cómo es? Así es. Así es. Entonces, por eso el decir infusiones estamos hablando de la acción, Ujú. no tanto de la categoría o de la diferencia entre lo que viene siendo la parte de la herbolaria, ¿no? En este caso, junto con la parte del té. Porque pudiéramos decir que el café también es una infusión, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Ya. Ok. Bueno, sería más una extracción, Ok. O pero bueno, yo creo que también diferentes tipos de extracciones podríamos llamarlo también infusión, ¿no? infusión. Y a ver, tenemos esto de los tés verdes, tés negros, todo. Toda la gente que compramos el té de bolsita en la tienda, de cajita, estamos erróneamente comprando algo que creemos que es té. Sí, cuando compramos una caja tenemos que asegurarnos que en la parte de atrás diga Camellia sinensis, Ok. porque, por ejemplo, hay muchos que dicen té rojo y que no tienen nada de té. Es algo cultural, es algo de México, y pues no es que esté mal, cuando sea de 100%, por ejemplo, un té verde, ¿no? De bolsita, no es que sea malo, simplemente el proceso es diferente, es un proceso mecanizado. Y como bien sabemos, este tipo de cosas cuando son artesanales, cuando son manual, van a tener mejor calidad. Entonces, cuando nosotros tomamos hoja suelta, podemos ver la hoja completa del té, los brotes, que es lo más deseado, lo más codiciado en el té. Y en cuestión de bolsita, pues vamos a ver polvo, ¿no? Hay diferentes tipos de cortes y grados que pueden ser desde polvo hasta cortes CTC, que son como unas pequeñas bolitas. Y eso es lo que encontramos dentro de pueden ser incluso hasta ramas, pero pues no nos vamos a dar cuenta de lo que tenemos allá adentro. Entonces, no es que hay tés de calidad de bolsitas, sí existen, pero yo creo que en su gran mayoría los mejores tés van a ser de método ortodoxo, o es decir, en hoja suelta. Y digo, hablando de las bolsitas de té, hay que decir la historia Ay, sí, fantástica por favor. de cómo nacen las bolsitas de té, Cuéntanos, porque fue un cuéntanos. accidente. Sí. Fue un accidente de un señor que se llamaba Thomas Sullivan, cerca de 1908. Ujú. Él quería mandar sus tés a que probaran. Y entonces se le ocurrió la idea de que en lugar de mandarlo en muestras, ya pesado y ya listo, para que ellos abrieran esta bolsita y lo sirvieran en su tetera. Pero la gente creyó que se debía infundir con todo y este saquito, unos saquitos de gasa. Y entonces cuando empezaban a pedir té, le decían, pero mándamelo en saquito, porque era claro, es muchísimo más práctico, ¿no? Sí. Pues nada más lo Ya pones no en la filtras. taza, lo sacas. Exacto, lo tiras en la basura y tan se acabó. Ujú. Entonces ahí es donde nacen justamente las bolsitas de té. Es un accidente, hay diferentes tipos de sacos y pues bueno, hasta la actualidad nos cuesta mucho trabajo quitarnos esa costumbre. Sí, porque luego también ahora venden unas como rejillitas, ¿no? Que Sí. tú compras tu té a granel, o no sé cómo se pueda decir, y los pones en estas rejillas y es lo que metes a tu taza, por ejemplo, ya con el agua caliente o si no tienes una tetera. Sí, así es, y es muy práctico y es válido siempre y cuando las hojas tengan ese espacio para expandirse. Mientras Ok. mayor sea el contacto con el agua, pues más sabor vamos a extraer. Entonces, lo malo de esos saquitos es que las hojas no se van a poder abrir y no le vamos a Y sacar. supongo que en el tema de las bolsitas, me imagino que es la regulación, o sea que no hay una regulación para quitarle el nombre de té de manzanilla o té de limón o té, porque no es un té, ¿o sí?
No, para empezar tendrían que unirse esta parte de las normas en general en China, en Japón, en Asia, es mucho por honor. Por ejemplo, no tenemos denominaciones de origen como tal, sin embargo lo respetan, ¿no? Porque hay algunos tés que solo se pueden llamar si crecen en determinada zona, ¿no? O en determinado país, como champán, por ejemplo. Pero es como muy cuestión de honor. Entonces, no tenemos toda esta regulación y también en México sí hay que hablar que no está regulado. Encontramos té que dice, o sea, de Camellia sinensis, que dice hecho en México, cuando no fue ni cosechado ni cultivado en México, sino se trae y al ser empaquetado se puede poner un hecho en México, lo cual a mí me parece terrible, porque en México no se produce Camellia sinensis. ¿En ninguna parte de la República? Así oficial no. Sí han plantado, lo quitan, lo ponen. Donde pueda crecer café, va a crecer el té. Bueno. No, son 32 se podría. Más bien dicho, se podría. Se podría, pero no le han tenido la paciencia o no le han tenido todavía esta visión de decir vamos a hacer nuestro propio té y lo vendemos. No hay 32 países, o sea, Ecuador sí tiene, Colombia tenemos muy buen té, Argentina, no hay varios tés en Latinoamérica e incluso de invernadero hay en Alaska, por ejemplo, a pesar de que no es como natural, pero sí lo han logrado cultivar allá. Oye, Melda, a ver, según lo que estuve medio leyendo, mucho de este mundo o cultura del té también empezó, como dicen, por accidente. Hay una leyenda, ¿no? De un emperador chino que estando abajo de un árbol o algo así. Sí, es una leyenda, es la manera romántica de explicar cómo es que nace esta parte de la cultura del té. Y sí, es efectivamente Shennong, después de un largo viaje, hay que mencionar que él es el padre de la medicina tradicional china. Entonces él siempre andaba probando diferentes plantas y sentía sus efectos y todo esto. Y un día estaba muy cansado, se sentía mal, se acuesta abajo de un árbol y pone a hervir agua. Y mientras él está descansando, sopla el viento y lleva las hojas que caen dentro de esta, pues, no sé cómo decirle, cocillo, donde se empieza a calentar y él empieza a desprender un aroma que él define que le da paz y tranquilidad. Y ahí es donde se dice que nace el consumo del té. Y sí, efectivamente, hay muchos libros, bueno, no libros, escritos antiguos, donde ya se menciona el uso de té principalmente de manera medicinal. Y después, con el tiempo, ingrediente en cocina, también empieza por ahí en muchos lugares, no solamente en China, una bebida social y finalmente se va perfeccionando esta bebida. Ok, wow. Sí, también leí algo creo que fue en Japón o no sé en dónde, de una persona muy importante en Japón que quería caminar durante muchos kilómetros y cuando dormía se acordaba de todas las mujeres con las que había tenido, ¿cómo lo podemos decir? Contacto, y algunas lo atormentaban. Entonces, descubre unas hierbas con las que se quedaba despierto. Y también por ahí, son leyendas. A ver, ¿por qué no iniciamos ahora sí con la historia? Para entender un poquito de dónde viene. Claro, platicamos ahorita que iniciaba en China. Sobre todo, ¿qué tan cierto es que sí son medicinales, que sí te ayudan a dormir, o a despertar, o a tranquilizarte, o a tantas cosas? A ver, primero hablemos de la parte histórica. Efectivamente, el té, la Camellia sinensis, vamos a volver a la referencia de Vitis vinifera, Vitis lambrusca, Vitis, ¿no? Tenemos varias Vitis. Vamos a tener dos principales, que son la Camellia sinensis y la Camellia sinensis asámica. Existe una tercera que es la Camellia sinensis cambodis, pero esa no la vamos a pelar mucho. La Camellia sinensis es originaria de China. Y pues conocemos, ¿no?, que existían estas rutas de trueque donde empiezan a llegar a diferentes países y cada país lo va tomando y lo va adecuando a su cultura, a sus tradiciones. Y va también muy ligado de la religión, en este caso el budismo zen, por ejemplo, en el caso de Japón, va totalmente ligado. Entonces,
También ahora sí que también de la misma manera en la que llega el vino a Latinoamérica, ¿no? A través de los sacerdotes, pues de los frailes viene siendo de una manera muy similar como se va expandiendo. Sin embargo, hay muchos lugares donde se consumía, pero no como una bebida, sino como parte, por ejemplo, de la ensalada. Okay. Entonces, lo utilizaban como ingrediente o lo hacían sopa. Por ejemplo, la manera en la que llega a Japón, he de decir que el matcha no es originario japonés, sino en ese entonces, cuando llega a Japón, en China, comían pulverizado en sopa con cebolla y con otros ingredientes, y así se lo tomaban. Entonces, cuando llega a Japón, ven que lo comen pulverizado, y entonces ellos lo toman y lo adecúan y forma parte de su ceremonia, que también ahorita vamos a ir hablando cómo nacen estas ceremonias y qué son, porque claro, por supuesto que hemos visto el Gonfu-cha y la Cha-no-yu, que a lo mejor de nombre no les suena, pero pues es la ceremonia, por ejemplo, del matcha, ¿no? Donde están en un cuarto, una mujer prepara el matcha, les dan unos bocadillos, ¿no? Como todo ese tipo de ceremonias. Ahí es donde realmente nace. Y bueno, también es la manera en la que llega a Europa, pero cuando llega a Europa era muy caro. O sea, llegaban por tierra, era medicinal y valía, un footman en ese entonces ganaba creo que 6 pounds al año, y una bolsita de té costaba 2 pounds. O sea, ustedes wow, pues carísimo. Claro, imposible. Era algo muy, muy caro. Por eso Exacto. llega y se hace tan de opulencia, o solo los ricos podían tomarlo. Muchos años después de esto que estamos platicando, y cuando ya finalmente se me fue ahorita su nombre, Vasco de Gama. Vasco de Gama empieza ya con la ruta, ahora sí que en barco, cruzando por el cabo de África, ¿no? Ya subiendo totalmente a Inglaterra. Ahí es donde ya empieza a ser un poco más accesible. Pero cuando era por tierra, no. De hecho, de ahí, y cabe mencionar, es donde conocemos el té. La palabra cha o chai significa té en varios países de Asia. Por eso decir un té chai está totalmente erróneo. Ajá, exacto, es un pleonasmo. Y todo donde llegó por mar se llama té. Ya. Por eso toda la confusión. Y se hizo esta ruta del té, ¿no? Así como la ruta de seda viene después, es la ruta del té. Es que se generaron incluso problemas políticos en torno al té. O sea, fue una moneda de cambio impresionante entre los chinos y los británicos, hasta que se cerraban, creo que las... Trueques y negocios. Sí. Desató ahí un problema con el opio. Ha habido muchísimas guerras, claro, por supuesto, esa es de las más famosas, y es justamente porque pues a China no le interesaba nada que tuviera Inglaterra. Nada. O sea, entonces ellos estaban interesados en la plata, pero a ver, ¿de dónde venía la plata? De Latinoamérica. La plata venía de acá y luego de España. Exacto, entonces tenía que llegar a España, los españoles se las tenían que vender a los ingleses, y los ingleses después llevarlo a China, y ellos tenían una sed por el té impresionante. En ese entonces solamente se había descubierto el té de China, de Asia. Entonces, sí, pues se encuentran la manera pues ahora sí de que volverlos adictos al opio, para poder hacer que este trueque, ¿no? Porque además crece tanto, cierran las fronteras, empieza a haber mercado negro de té y mercado negro de opio. Empiezan a también una parte de esclavitud, ¿no? Empiezan a llevarse chinos a la India para que les enseñaran, que les enseñaran cómo hacer el té, pero a ver, no por ser mexicano sabes hacer mezcal, ¿no? Entonces se los llevaban y no les decían, y tenían que ver cómo robar el secreto. Finalmente el hijo de un emperador muere por sobredosis, y ahí es donde ya se desata todo, ¿no? Wow. Se empieza a poner más difícil. Y un poquito en el Inter, Joseph Banks, que es un botánico, en la India encuentra una planta que se da cuenta que es muy similar a la Camellia sinensis. Y resulta que es nativa, que es la Camellia sinensis asámica. Sí tiene sus diferencias, principalmente, o sea, y las plantas son muy inteligentes, pero resiste los monzones, que es algo muy típico de allá, estas lluvias terribles, que la Camellia sinensis no va a resistir. Entonces empiezan de ahí ya a
Tomaron mucho tiempo, pero lograron empezar a hacer ya cultivos de Camellia sinensis assámica y entonces pues ya todo empieza a ser más tranquilo para ellos. Pero bueno, sabemos que no fue ni la primera guerra y posiblemente no sea la última. Exacto. Pero después pues la independencia de Estados Unidos, totalmente, ¿no? sí. Que por eso serían como los 4 países que encabezan el tema del tanto producción y consumo de té, ¿no? Lo que es Reino Unido, Estados Unidos, India y por supuesto China. ¿No? Sí, consumo, pero también de producción. O sea, los mayores productores son China, son la India y es Sri Lanka, Kenia. Están dentro de estos productores, pero hay que mencionar Sri Lanka, que a pesar de que es una isla súper chiquita al sur de la India, gran parte del té que produce es para estas grandes marcas de té en el mundo. Estas cadenas, no cadenas, sí son marcas enormes, ¿no? Multinacionales, ajá. Y lo mismo sucede en Kenia, porque en Kenia no es que consuman muchísimo té, pero sin embargo producen mucho, son tierras muy fértiles y son al final estas bolsitas de té que tenemos diario en el súper. Y digo, no es la última. ¿Qué es lo que más venden luego, no? ¿Qué es lo que más venden? Y digo que no será la última porque actualmente pues hay un problema social muy fuerte también allá, de unos documentales que recién salieron. No les quiero arruinar todo, pero pues supuestamente... Relacionado hasta con esto. Sí, porque las mujeres son las que cultivan el té, porque tenemos las manos más delgadas, más finas, y se necesita hacer cortes muy, muy pues suaves, precisos, ¿no? O sea, sin lastimar a la planta, imprecisos, exacto. Y entonces pues también hay ahí todo un conflicto. Fíjate nomás. Sí, entonces pues bueno, tenemos por esa parte, y bueno, cuando llega por ejemplo al norte de África, empieza a hacerse igual un cierto ritual. Ahora sí vamos a hablar ya de los rituales. Sí. Tenemos este increíble ritual muy conocido que es el Gong Fu Cha, que es preparar el té con maestría. Este es de China y va muy enfocado a la apreciación del té. Tenemos diferentes instrumentos, cada uno lleno de simbolismos, por supuesto, ¿no? El gaiwan estamos hablando que es la tierra, somos nosotros y es el cielo y cómo nos conectamos con toda esta parte. Va muy relacionado con la medicina, con las energías, con el ki. Y tenemos por otra parte la ceremonia japonesa, que es la Cha-no-yu, que es la que vemos en estos cuartos de té. Todo es muy preciso. Aquí el enfoque no va tanto hacia la apreciación del té, sino hacia el proceso. Y cabe decir que es una ceremonia tan bonita, pero tan especializada, que se necesitan alrededor de 9 años de estudio para poder realizar. O sea, todo es impresionantemente ritual. Sí. Claro, porque no solamente tiene que ser sommelier de té, o sea, saber todo acerca del té, tiene que saber de caligrafía, del arte que está atrás, siempre tenemos una caligrafía atrás, tenemos que saber de flores, según si estamos en primavera, verano, otoño, ¿no? Toda esta parte del ikebana, la historia, cultura, todo. Y mucho que se va pasando de papá a hijo, ¿no? Todo esto. Sí, por lo general son familias que pasan esta tradición. Sin embargo, sí, en México sí se necesita una certificación para hacerlo y creo que nada más existe una asociación mexicana japonesa que te pueda dar una ceremonia de té como tal. O sea, yo no podría venderte eso, sería totalmente una mentira de mi parte. Wow, y aparte le pones todo este mundo místico y romántico, digámoslo, no romántico de amor, sino romántico de todo lo que va alrededor, de despacio, paso por paso, y le dan su lugar al té tal cual, ¿no? Y honor. Claro, exacto, mucho de honor, mucho de respeto, de servicio. Siempre el menor, por ejemplo, si te vas a casar, le sirves té a tus padres una noche antes de casarte, siempre es como una parte de servicio hacia los mayores y es como mucho de apreciación de la belleza, de la naturaleza. Por ejemplo, los samuráis, ¿no? Que platicando también de ellos, que son, pues bueno, los conocemos mucho por películas y así, pero hay una palabra que se llama Bushido, no sé si lo han escuchado, que es The Way of the Warrior. Ajá. Y esto les habla de que no solamente la fuerza era un atributo para ser un buen samurái, un guerrero, sino la práctica de la poesía y el entendimiento de la ceremonia del té. O sea, para ser un guerrero samurái tenías que tener esos conocimientos también.
Así es, y de hecho es gracias a ellos que se vuelve popular en las casas de té en Japón y empieza a la gente a buscar ir a ceremonia y finalmente se convierte en una manera recreativa, ¿no? De tomar el té y también sí, recreativa y de hecho había hasta concursos en ese entonces como tipo de sommeliers, como lo que hacen ahora, donde se juntaban y tenían que adivinar de dónde venía el té, de qué montaña, qué tipo era. No, y nos asustamos nosotros, ¿no? Con los concursos que hay de sommelier. No, pues esos están muchísimo más complicados, quizá. A ver, el té... Sí. El té como tal no es una bebida alcohólica, por supuesto, pero sí tiene efectos. Hay unos los que te levantan, tienen un efecto similar al café y hay otros que te calman, ¿no? ¿Cómo saber cuál tiene un efecto u otro? A ver, el té en general tiene cafeína y tiene L-teanina. Son 2 compuestos básicos que tiene toda la Camellia sinensis lo tiene. Lo que sucede aquí es que cuando tú te tomas un café en la mañana, te despierta en 5 minutos que te lo tomaste, pum, ya estás despierto, te vas manejando, vas súper, con mucha energía. El té, gracias a la L-teanina, es como si te tomaras una aspirina Protect. Te lo vas soltando de poquito en poquito, sin pasar por el sistema nervioso. Entonces tú estás despierto, y no pero estás no todo estás alterado. Y te dura muchísimo más tiempo también. Pero yo creo que es casi imperceptible. Cuando es en exceso, pues sí se siente, pero cuando es así poquito es imperceptible y por eso se utilizaba mucho para la meditación. Porque se mantenían despiertos, pero concentrados. Okay. Entonces, para trabajar es lo ideal. El café muchas veces no te deja trabajar. Oye, entonces, a ver, yo sé que son comerciales, pero todas estas etiquetas que te dicen como el Serena té o el té de azar o todos estos usos que te dicen que tienen no son reales. Pues, no, porque no es té. A ver, tiene muchísimos beneficios, muchísimos. Sí. No me encanta enfocarme tanto en los beneficios de los antioxidantes y que ahí te ayuda a prevenir el cáncer y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la verdad es que en México tenemos esta idea de tomarnos un té cuando nos sentimos mal. Porque sí, así eran nuestras mamás. Ay, ya duele la pancita. Vamos a... Tómate un tecito. Sí. Un tecito de limón con bugambilia y miel para la garganta y no, o sea, utilizamos mucho este término. 2, díganme por favor que levante la mano, ¿quién se toma la copa de vino por sus beneficios, al día por sus beneficios? Nadie. Nadie. Lo justificamos con los beneficios. Exacto. Es que es bueno para la salud, tiene resveratrol. Ándale, sí, pero la verdad es que no, lo tomamos por gusto, porque es una bebida que disfrutamos y creo que el té tiene que ser igual, que como extra, ¿no? Tengas muchísimos antioxidantes y te ayuden muchísimas cosas y para la digestión y para el colesterol y todo este tipo de cosas, fantástico, pero hay que tomarlo porque nos gusta. Y para empezar, si uno tiene fiebre, no deberíamos de tomar, por ejemplo, cafeína. Entonces, también está mal verlo como algo medicinal, porque pues igual, por ejemplo, si estamos muy inflamados de la panza, pues también ponerle cafeína al cuerpo no nos va a ayudar con esa inflamación. Entonces, me gusta separarlo, además de que no soy doctora. Sí me preguntan mucho, ¿qué me tomo para esto? ¿O qué me tomo para el otro? Pero yo creo que para eso alguien estudió medicina tantos años, justamente para que no se tomen un tecito. Oye, Mel, y también algo que, eso está muy bueno, porque yo sí soy de que tengo mi té con probióticos, mi té, no sé qué, para desinflamar. O sea que nomás me estoy tomando un té, una bebida agüita caliente con aromas y sabor. No por beneficio físico. Creo que está bien también, no siempre tenemos que ir directo a una pastilla para la cabeza o, por ejemplo, si sabemos que comimos un montonal de barbacoa, pues bueno, nos podemos ayudar efectivamente con un té, en este caso los dark teas, que ayudan a procesar las grasas. O sea, está bien, sí se vale, pero no creo que debería de ser la razón principal por la que una bebe té. Oye, y como consumidores, en algún momento me comentaste de Rusia.
que es importantísimo. Sí, regresando un poco a la parte de la historia. Sí, nos perdemos luego en la plática. Ya sé. El té llega a Inglaterra, que es, ¿no?, el principal. A Rusia llega por la parte de la ruta del té. Uh-huh. Pero llegaba un té negro viejo y a veces medio ahumado y ahí les gusta. Pero realmente donde vamos a ver más esta parte es en Inglaterra, que llega por parte de Catalina de Braganza, que era una princesa portuguesa que se casa con Carlos II. Uh-huh. Los dos eran amantes del té y obviamente como princesa nueva, ¿qué está haciendo ella? Vamos a ver qué está tomando. Yo también quiero tomar y se pone de moda, ¿no? Uh-huh. Ella es la que les enseña sobre cómo beberlo, temperaturas, etcétera. Se empieza a expandir a toda la realeza, pasa a la sociedad, vamos a terminar ya siendo de verdad toda una cultura ingresa alrededor del té, que existían jardines, ¿no?, específicos para la hora del té, se llaman jardines de té y todavía, si uno va a Londres, puede llegar a ver algunos abiertos. Tenemos otros personajes como la duquesa de Bedford, que esta historia me encanta porque ya existía la cultura de tomar té, pero ella de repente se encuentra en un momento de ocio y dice, híjole, es que me aburro, no sé qué hacer entre la comida y la cena, como que me da hambre, como que me falta algo. Y decide invitar a sus amigas a tomar té. Y así nace justamente el té de las 5 de la tarde. Y esa parte padrísimo. Tú vas en los restaurantes y todo en Inglaterra y tienen hasta sus platos especiales para sus sandwichitos especiales y todo, ¿no? Creo que se llama Bedford ese plato justamente por ella. Sí, y empieza a ver la cucharita de té porque era especial para el té. O sea, empieza a ver ya utensilios, ¿no? Las tazas de plata, pero después se dan cuenta que les quema. Sí, entonces, es que se calienta junto con el agua. Y empiezan a buscar porque traigan porcelana de China y empieza a ver de verdad toda esta parte. Hermoso. La reina Victoria es la que realmente ya define, ¿no?, todo ya la parte de la cultura, y digo, hasta la actualidad, una tetera es un símbolo de un hogar en Inglaterra, ¿no? Y luego ya viendo, ¿no?, que también en Italia, en Francia, en España también se tomaba té, pero ¿qué es lo que pasa en la actualidad? ¿O por qué no se toma tanto, no? ¿Por qué no existe ese consumo? Bueno, pues como sabemos, España pues conquista México, traían, bueno, y varios países de Latinoamérica, y entonces, ¿qué era lo que ellos llevaban? Café y tabaco. Y como buena, cuando tú entras a una empresa te pones la camiseta, entonces ellos consumían eso. Uh-huh. El francés sí consumía mucho té, pero lo que sucede es que justamente, como decían, es visto como algo de la realeza, era algo caro. Uh-huh. Y cuando cae la Revolución monarquía, Francesa. Uh-huh. Así es, todo lo que era muy mal visto, todo lo que tenía que ver con la aristocracia. Entonces, definitivamente, adiós el consumo del té. Se pierde la costumbre. Actualmente ya regresan, ya abren sus casas de té y todo, pero en ese entonces sí era algo muy, muy mal visto, ¿no? Como también pues vamos a perder la costumbre de levantar el dedito, por ejemplo, como todo este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y pues de ahí, ya hablando como de manera general en el resto del mundo, Rusia que también tiene su manera de beber el té con el samovar. Ellos les gusta el té negro ahumado y lo comen con una cucharadita de mermelada, por ejemplo. En el norte de África vamos a encontrar té negro igual con menta, le ponen hojas de menta, y también en algunos lugares cardamomo, ahora que fue el mundial en Qatar, uh-huh. También pues se consume con cardamomo. Ellos son grandes, todos los países musulmanes son grandes consumidores de té. Okay. Y no importa que haga calor, se toman el té caliente. Influye mucho en que sea la segunda bebida más tomada en el mundo. Así es la segunda después del agua. Estados Unidos también es un gran consumidor, por supuesto, pero de té helado, el 80% de lo que se consume en Canadá y en Estados Unidos. El famoso iced tea. Así es, que de hecho la mayoría de ese té se produce en Argentina. Es que realmente, si lo vemos, la influencia del té no fue en toda Europa. O sea, donde se quedó fue con los británicos. Y ya no pegó en todos los demás. Por eso, cuando vienen las conquistas a América... Las colonias, sí. Se queda en Estados Unidos el consumo que ahí de té. También tenías una historia chiquita por contarla rápido, pero fue súper importante.
Así es. En Estados Unidos, en el Boston Tea Party, ¿no? El famoso, que es un punto clave para la independencia de Estados Unidos. Uh-huh. Y pues el costo del té era muy alto y luego además le ponen impuestos. Se enojan. Acá, ¿no? Así es. Se enojan y deciden aventar el té por favor, ¿no? Eso se llamaba ley del té, ¿no? O sea, ya lo habían aprobado en Inglaterra como la ley del té. Y después, pues igual toman este papel muy patriota de tomar café. Hasta en contra de los que fueron sus opresores. Todas estas nuevas colonias como Nueva York, bueno, que era Nueva Inglaterra. Oye, que viene todo esto. No, es que te fijas cómo sí tiene similitudes con el mundo del vino, todo lo que hay que aprender, conocer y toda la historia que hay detrás, ¿no? Oye, Melka, ¿qué faltaría o cómo pudiéramos reeducarnos, aumentar ese consumo, hacer que haya un poquito más de entendimiento de lo que significa beber té? Claro, creo que hace falta mucha difusión, mucha comunicación, capacitación en restaurantes, por supuesto, a los mismos sommeliers de vino deberían de enseñarles en la escuela un poquito de té para poderlo preparar bien. ¿Por qué? Porque tiene muchos usos, ¿no? El maridajes con té son extraordinarios. Actualmente la gente está buscando más la parte del wellness. No necesariamente quiere entrar en el consumo del alcohol. Y digo con el perdón, pero hay ciertos maridajes que están muy forzados con vino. Uh-huh. Lo siento, lo tenía que decir. Está bien. Sí, claro. Algunos cortes de pescado son tan sutiles, son tan delicados, que además por tradición irían muchísimo mejor con un té. Con un té caliente. Con un té caliente, claro, como en Japón, ¿no? Bueno, es más, a veces forzamos las sopas o los caldos calientes con vino y no siempre van bien. Quizá un té caliente con un caldo caliente va mejor. Claro, nos da muchas ventajas porque digo, también a lo mejor en un desayuno, ¿por qué no maridar nuestro desayuno con un buen té? Claro, con un buen té. Puede quedar algo extraordinario porque sucede lo mismo, te cambia, te potencializa ciertos sabores o te ayuda con esta parte de la grasa también porque también es muy astringente, ¿no? Uh-huh. Entonces también podemos usar esta parte para contrarrestar las grasas. La barbacoa con un buen puer es delicioso. Y no vamos a desayunar vino. Entonces podemos ampliar nuestra mente, podemos hacer muchas cosas, podemos hacer maridajes mixtos. Digo, esto ya lo he hecho y también es muy divertido. Un solo platillo, de un lado tienes una copa de té y del otro lado tienes una copa de vino. Y te das cuenta que puedes maridar ese platillo con los dos. O sea, no tenemos por qué estar casados solamente con una sola bebida, ¿no? Claro. Experimentar, jugar, reeducar, leer. Y dejarlo de ver como algo medicinal o todavía peor aún como algo de señora, que también es algo que A ver, ya logramos que los vinos rosados los empiecen a ver como vino para todo el mundo. Ahora vamos a hacerlo con el té. Sí, claro. Los samuráis tomaban muy buen té, ¿eh? Fíjate, y eran guerreros y eran impresionantemente violentas sus batallas. Sí, qué padre, Mel. Ahora entiendo por qué entraste a este mundo. Pues bueno, es una muy buena oportunidad para poder entrar y empezar a consumir más esta bebida, a poder documentarnos. Ya vimos los colores que hay o los tipos de tés que hay, empezar a buscar esas opciones y bueno, ya estaremos escribiéndote, Mel, con nuestras preguntas ya a la hora de estarlo preparando. Déjame platico rapidísimo, Mel, que se me olvidó decirlo al principio. Tienes un programa de radio que ahorita vas a grabar, que se llama Maridaje Musical. Y también hablas de todos estos temas. Sí, entrevisto a diferentes personalidades, tanto del vino como el té, chefs, y de otras como agua, aceite de olivo, quesos, ¿no? Wow. Justamente toda esta parte de gastronomía. ¿En dónde te encuentran? Y pues sí, y además pongo a catar té a todos los sommeliers de vino y es algo muy divertido. Ay, está padrísimo. Órale. Sí. ¿Y cuál estación es? ¿Es Radio Anáhuac? ¿La podemos escuchar? 1670 AM o por la página de internet que es radio.anahuac.mx. Okay. Excelente. Podcast te he escuchado como invitada en varios. Sí, y súper interesante. Oye, gracias. Tu página. Mi página, bueno, más que nada Instagram, no manejo como tal una página de internet. Estoy como mel.sommelier o maridaje musical 1670.
La verdad es que me gusta invitar a que tengan la confianza de escribirme sus dudas, dónde compro un té, con qué lo puedo maridar, cómo lo preparo o qué significa esta palabra en chino, ¿no? Digo, no es que hable muchísimo chino, pero los términos del té puedo ayudar. Entonces los invito a que pregunten y a que pues, se diviertan experimentando con el té. Padrísimo. Muchísimas gracias, Mel. Nos abriste un poquito de un mundo amplísimo, pero el chiste es ya la semillita está sembrada. Así es, Mel. Muchísimas gracias por este tiempo que nos pudiste compartir y esperamos que no sea la última vez. Vamos a seguir aquí muy pendientes de este tema. Si hay más dudas, te las vamos a hacer llegar y aparte vamos a dejar la puerta abierta. ¿Te parece? Sí. Para otro próximo programa después, más elevado en cuestión de información y educación. Correcto. Y cuando vengas a Aguascalientes, tendremos que hacer una cata de té. Una cena maridaje vino-té. Vino de Aguascalientes. Ya dijo, por supuesto, claro. Mil gracias, Mel. Un gustazo. Muchas gracias a ustedes y pues bueno, tienen un programa muy bonito, lo seguiré escuchando. Gracias. Nos vemos próximamente. Nos vemos próximamente. Edgar. Pues nos vamos, Mari. Así Qué interesante, ¿no? Todo. Y vamos a seguir probándote. Recuerden escuchar en Rewind, en el podcast, en todas las plataformas que ya les hemos comentado. Nos pueden encontrar en Instagram como Mari Lópezón. Edgar Pérez Foto. Y aquí seguimos. Nos escucharemos en un próximo programa los miércoles. Así es. Chao. Chao. Gracias. Gracias, Mel. Bye. Bye. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de liderempresarial.com.